en la parte de fintech y ahora sobre todo enfocados en la autorización de PSCs, en el previo registro Banco de España y actual autorización de PSCs. Entonces, este, si no me equivoco, es como ya un poco el tercer taller que hacemos con respecto a Mica y sin perjuicio de que tengamos una presentación y sigamos un guión, al final esto estamos enfocado un poco a resolver dudas. O sea, que sentidos libres de en cualquier momento, pues eso, quitar el mute y preguntar algo, porque queremos un poco que planteando las preocupaciones que tiene cada uno, al final es como más, pues se puede hacer un poco porque el sector avance y porque vayamos todos en una dirección. Entonces, eso, que lo que comento. Nosotros seguiremos esta presentación, pero en cualquier momento os podéis interrumpir y desde luego que al final habrá un apartado para preguntas más específicas sobre temas que no se traten aquí o sobre lo que queráis. Entonces, bueno, esto es lo que he comentado un poco ya. El índice, simplemente lo que os digo, se puede modificar sobre la marcha y ya empezamos un poco ya que ahora, a diferencia de las dos reuniones anteriores, pues se puede ir un poco anticipando hacia dónde va el proceso de autorización. De momento veréis que en España no ha salido ninguna, pero en otros países como Países Bajos o en Austria con Bitpanda, pues ya se han empezado a conceder. Y si no me equivoco, el BaFin también en Alemania. Entonces, si contamos con un registro previo como VASP en Banco de España para cambio y custodia o para uno de los dos, sabremos todos ya que te contamos con el periodo de 12 meses hasta final de este año, que se ha denominado como grandfathering y en el que podemos seguir operando en los mismos términos que los que lo hacíamos hasta ahora. Bueno, para algunos puntos era la aplicación MiCA, ya sabéis, para emisión criptos y demás, pero podemos seguir operando, más o menos como lo hacíamos hasta ahora. Eh, ¿Qué pasa? Que 12 meses parecen muchos, pero un proceso de autorización pues, requiere de preparación de documentos, recabar información de administradores, de Nada, todavía socios. no nada. No sé si Pues me ahora ha habré... metido el chico, yo no. Ah, Yo no sé lo que ostras, hay, yo no he metido nada. silencio. Bueno, pues... Va, eso, no sé lo que estaba diciendo. Ah, sí, perdón. Que un proceso de autorización requiere de planificación. Entonces, por mucho que contemos con 12 meses, cuando antes nos pongamos a prepararnos y antes tengamos las claras las cosas, cuál va a ser nuestro programa de actividades y demás, pues mejor. Eh, Esto se pone simplemente como ejemplo cuantitativo de, pues el registro Banco de España eran 800 páginas, pues esto es por 5 por 10 o mucho más. Al final es un ejemplo un poco extraño el hablar de páginas, pero simplemente sirve para eso, para cuantificar la carga de trabajo. ¿Cómo empezar a tramitar Mica? Pues imagino que si todos los que estamos aquí ya sabemos que si antes podíamos decir que el registro se centraba en la clase 2, ¿no? En la parte verde, bueno, el capital bueno, ahora luego lo comento. La parte verde que habla de custodia, canje de criptos por fondos y canje de criptos por criptos. Estos eran los servicios que estaban, digamos, dentro del ámbito del anterior registro. Ahora se abren nuevos servicios, el clase 3 que sería un order book, es decir, una plataforma que machea órdenes de compra y de venta, y los de la clase uno que pues, son cosas más específicas como asesoramiento en materia de criptos, gestión de carteras, ejecución de órdenes por cuenta de clientes, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer primero? Bueno, tenéis la definición como ejemplos a la derecha, aunque también la podéis encontrar en Mica. Esta está hecha un poco más clarificadora porque al final las definiciones a veces son un poco... Cuesta un poco captar a qué se refiere exactamente el servicio. Y la clase 2 ahí tenemos una rata que el capital son 125.000, no son 100.000. Entonces eso, ¿qué tenemos que hacer primero? Tener claro cuáles son los servicios que vamos a prestar porque que yo haya visto de los registros que hemos hecho en Banco de España, ninguno contaba con un capital.
que no fuera el que te exigen para tener una sociedad limitada. Entonces, cuando tengamos clara qué actividades vamos a realizar, lo siguiente será ver cómo vamos a sacar el capital, porque tiene que ser capital suscrito de la empresa, ¿vale? Entonces, parece que no, esto a lo mejor en otro contexto no habría que explicarlo, pues yo qué sé, más tipo ESIS o otro tipo de entidades supervisadas que ya dan por hecho que se va a tener este capital, pero claro, en el sector cripto, que de base son startups o eran empresas de creación reciente que, pues eso, que han subsistido a base de rondas y de demás, pues esto es un punto que no, que conviene tener claro y comentar, ¿vale? Lo que decía al principio, bueno, la principal diferencia, bueno, diría que no hay diferencias porque son procesos completamente distintos. Antes el registro se centraba únicamente, sabéis que entró por la quinta directiva de prevención de blanqueo de capitales, que instó a los países miembros a abrir un registro similar en el que pudieran circunscribirse los VASP. En unos países ha sido un proceso mucho más laxo y en España al final era una cuestión casi de insistencia, pero si no hacías nada raro se acababa consiguiendo. Entonces se centraba únicamente en la prevención del blanqueo de capitales. Sí que te pedían información del grupo o de la empresa, de los administradores, la honorabilidad, las políticas AML, análisis de riesgo y poco más. No, no había que... Bueno, luego sí que es verdad que se fue complicando y te pedían contratos con proveedores de KYC y demás. El proceso de PSC, de autorización de PSC por parte de CNMV engloba eso, pero muchas cosas más, ¿vale? Entonces, todo se centra en un manual que digamos que es el esqueleto en el que se va a centrar la autorización y básicamente en ese manual va a ser un poco la Biblia de esta autorización. El manual, de momento que yo sepa, no sigue siendo una versión no definitiva, porque de hecho si lo habéis podido revisar algunos, veréis que hay incluso partes en inglés sacadas directamente de las RTS, pero vamos, nos podemos hacer una idea de que si no es eso será muy, muy similar. El manual empieza por una parte de información de la empresa, quién va a ser el interlocutor entre la empresa y CNMV, información sobre los administradores o administrador. Ya sabes, además aquí sí que tenemos que probar ya experiencia en el sector, formación específica. Después, información sobre socios con participación significativa, que lo mismo, ya sean personas físicas o jurídicas, pues eso, antecedentes inmaculados, no puede haber cosas sospechosas, o sea, tiene que estar todo clarísimo. Después se habla sobre el programa de actividades y plan de continuidad, que en el programa de actividades es un poco el punto que estábamos comentando en el apartado anterior, es determinar qué operaciones vamos a realizar y cómo vamos a realizarlas. ¿Vale? Eso tiene que estar clarísimo, no puede... Y otros puntos del manual, al final tiene que estar todo muy claro y no ser castillos en el aire, sino que realmente sea la operativa que vamos a llevar a cabo. Aquí, por ejemplo, yo que sé, bueno, aquí la especialidad más interesante con respecto al servicio de custodia, se puede plantear el manual. Lo primero que te preguntan es, ¿vas a realizar custodia? ¿Sí o no? Y en caso de que respondas sí, hay dos posibilidades. ¿La vas a realizar tú mismo o a través de un tercero? ¿Vale? Entonces, tenemos que explicar la mecánica de, por ejemplo, si utilizamos a BitGo como custodio, cómo operamos. En wallets frías, multifirma, todo esto tiene que estar explicado. ¿Quién va a ser la persona responsable? ¿Cómo se va a efectuar? Y demás, ¿vale? Estos son puntos importantes y por lo que hemos visto en algún expediente que tenemos en marcha, son puntos que obviamente preocupan y que se tienen que detallar perfectamente. Lo típico de otros tipo de autorización, pues eh, planes de actuación frente a riesgos, es decir, identifico el riesgo, cómo lo mitigo, conflictos de interés de cualquier miembro de la administración, socios y demás. Al final es un poco, entiendo que si habéis estado pues eso, inmersos en otros procesos de autorización, os podéis hacer una idea que al final lo que se pregunta es normal. Aquí también un poco recalcar que no están, veréis que en el manual
son recuadros que te marca la CMV en blanco y tú tienes que rellenar, pero no tienes que adjuntar el procedimiento como tal o el documento en cuestión. Tienes que hacer un poco resúmenes detallados de cómo vas a operar en cada sentido. Un poco los elementos que hay que tener en cuenta cuando queremos optar a un tipo de este de licencias es cómo veníamos trabajando o si queremos hacer una licencia nueva, qué es lo que queremos hacer. Uno de los elementos principales al final que nos evaluaban en el proceso de registro ante Banco de España es un poco en sí mismo el modelo de negocio. O sea, sí que Banco de España nos preguntaba qué hacíamos, pero no entraban concretamente a detallarlo. Al final, dentro de las actividades que hemos visto al inicio, pues podemos ofrecer diferentes servicios a los clientes y habrá que establecer claramente cuál es nuestro modelo de negocio y de dónde vamos a sacar el dinero. Al final lo que busca CNMV un poco es que haya proyectos sólidos y que sean continuistas en el tiempo y que tengan sentido. Al fin y al cabo, tendremos que ver cómo vamos a comercializar nuestro producto, cuáles son las campañas de marketing que vamos a hacer, cómo vamos a conseguir esos clientes para llegar a esas ratios de monetización de nuestros servicios para que en realidad el modelo de negocio en sí mismo se sustente y que sea lógico. Al final ver cuáles son las comisiones que vamos a aplicar, de dónde vamos a sacar el dinero y un poco al final es un proyecto y un modelo, o sea, un proyecto empresarial que tenga sentido en sí mismo. Después, al fin y al cabo, lo que nos va a pedir CNMV es que en base a ese modelo de negocio vamos a necesitar diferentes actores dentro de la compañía que puedan sustentar ese modelo de negocio. Pues gente de operaciones, gente que se va a encargar de la liquidez contra cripto, gente que va a revisar los KYCs, temas de blanqueo de capitales, temas de atención al cliente o sistema de quejas para que se pueda tener un proceso donde un cliente que no esté contento pueda reflejar claramente su, su malestar, cómo vamos a contabilizar las operaciones, cómo vamos a hacer un reporting, ¿sabes?, a la CNMV o al Consejo de Administración de las operaciones que llevamos. Y al final es un elemento muchísimo más exhaustivo sobre todo lo que se va a hacer dentro de ese proyecto empresarial. No es un tema solo de blanqueo. Entonces, obviamente esto es lo que hay que ver, cómo aunar la parte de recursos humanos, la parte de tecnología, la parte de ciberseguridad, la parte de marketing y cómo todo se aúna en un control financiero para que todo eso vaya bien. Entonces eso parece que es fácil, pero en realidad es bastante complicado y sobre todo por parte de los despachos de abogados que hacemos este tipo de servicios, eso es algo que tiene que hacer el cliente. Nosotros no podemos determinar cuál es su modelo de negocio, cómo va a monetizar o cuáles son los márgenes que estipulan que van a ser suficientes para costear el marketing, las campañas de marketing o el compliance. Entonces, es uno de los elementos que por sí mismo y cómo funcionan los elementos regulatorios habrá que definir claramente y ponerlo sobre la mesa para poder optar a esa licencia. Y tiene que ser muy lógico. Al final, toda la documentación, que es muchísima, tiene que estar cohesionada en sí misma. Es decir, cómo voy a hacer una externalización de servicios, cuánto me va a costar esa externalización de servicios, ese coste va a ir directamente a la P&L y la P&L tendrá que estar compensada con un tipo de servicios que tendremos un margen de ganancias sobre cada una de las operaciones que hagamos y cuál es nuestra perspectiva de número de operaciones o número de servicios que vamos a poder vender a lo largo de un año para que al final todo ese ecosistema empresarial sea rentable y tenga sentido poder hacerlo. Eso es uno de los elementos principales que no es un elemento propio de Mica, sino es un elemento propio de las licencias tanto de seguros como de juego, como de Banco de España, como de CNMV, básicamente del sector financiero. Luego, después de saber exactamente lo que queremos hacer, vamos a ver cuáles son las diferentes actividades de las que planteábamos antes que voy a necesitar para hacerlo. Si quiero hacer asesoramiento, si quiero ejecutar órdenes a un tercero, si quiero hacer transferencia, pero en base a un modelo de negocio y cuál es el servicio que quiero hacer, poder necesitar una o varias actividades dentro de las licencias que se ofrecen en el modelo uno, sin perjuicio de las actividades de cambio, cripto fiat o custodia que son del beneficio de la licencia 2. Y por último, el tema de buscar la optimización al final eh, tiene que ser rentable. Es decir, no es un tema de que pensemos que solo por vender cripto vamos a ganar dinero. O sea, dentro de su conjunto tenemos que tener
un proyecto bueno, un proyecto que se sustente en su documentación y en su planificación, en su project finance, en su P&L, en su proyecto de marketing, en su proyecto de estructuración de órganos de gobierno, temas de seguros, temas de costes, o sea, un poco eficientarlo bien sin obviamente mermar ninguno de los elementos compliance que hará falta para poder llevar a cabo este proyecto. Pero por eso hablamos de estos tres elementos claros que habrá que plantear para luego ir procedimiento a procedimiento desarrollando cómo lo vamos a hacer, sin perjuicio de que, como bien decía Tono, no es un tema solo del procedimiento, sino que en el manual se tendrá que resumir brevemente cada uno de esos procedimientos, sin perjuicio de que internamente tengamos un procedimiento muy exhaustivo. Vale, ahora con respecto a posibilidades o beneficios de conseguir la licencia. Eh, bueno, esto lo sabremos también el VASP anterior, no permitía pasaportear el registro. Es decir, yo si tenía un registro en España no podía solicitar a Banco de España que me habilitara la operativa en otros países de la Unión Europea. Ahora lo bueno es que una vez obtengamos la licencia MICA se puede solicitar el pasaporte y prestar servicios en otros estados sin necesidad de ir a por la licencia en cada uno de ellos. Luego, tema de la circular mítica esta de publicidad sobre criptoactivos, que pese a que tenía bastantes sentidos, al final esto no se podía convertir en el salvaje oeste y cada cual publicitara cosas locas, yo que sé, como meme coins o estafas estilo Ponzi que han salido muchísimas, pues se establecían unos límites para campañas masivas y demás en los que se requería la comunicación previa a CNMV, que si, no sé si alguien lo habría hecho, pero básicamente te pedían un poco las creatividades y tenían un plazo de 10 días en el que pues te podían validar o te pedían más información y demás. Y después, por supuesto, confianza del mercado. Al final, este sector, bueno, solo hay que ver lo que cuesta abrir una cuenta bancaria para un VASP actualmente, aunque tengas la autorización aunque tengas el registro de Banco de España. Pues este tipo de licencias, pese a que supone poner un poco de límites al mercado, desde luego que aportan confianza y facilitan muchísimo la operativa. También es cierto que esto es una mano de filo porque al final, si hay 200 y pico, si no me equivoco, 200 y pico registros de VASP en Banco de España, yo diría que no va a haber ni una cuarta parte de licencias como PSC, por la complejidad que supone, por los requisitos económicos, de humanos que se requiere. Luego a lo mejor pues me llevo una sorpresa y me comeré mis palabras, pero no suelen ser procesos que se hagan a gran escala y de los que se vaya a dar mucho, vamos, lo veo muy complicado que los 200 registros que hay vayan a por la licencia MICA. Entonces, eso, o sea, quedarse como uno de esos veintipocos que haya, pues desde luego que va a aportar, pues eso, más mercado, más usuarios a los que quedan. Eh, a ver, ¿es una opción no tener licencia? Mm, o sea, yo aquí cada uno tendrá una opinión. Eh, bueno, desde luego que a partir del año que viene, pues si no se opera con licencia, se estará o sea, ejecutando o dando lugar a una actividad ilícita, porque requiere de licencia. ¿Qué se está planteando o por qué se pone esta pregunta? Porque no sé si se habrá podido ver que salieron unas Q&A de la ESMA donde se hablaba de la figura de agente y de si era posible que un PSC tuviera agentes, es decir, individuales, independientes que eh, actuaran por cuenta propia en nombre del PSC. Y lo que dijo la ESMA básicamente es que no, que eso no era posible. Claro, eso tiene muchos enfoques y muchas formas de verlo. O sea, ¿qué pasa si realmente yo habilito un sitio web o una aplicación en el que, pues eso, digamos que le doy un phone bonito y demás, pero realmente a la hora de contratar servicios regulados por MiCA, los términos y condiciones del PSC que sí que está autorizado, sin yo tener esa autorización. Entonces, estos son,
Yo veo complicado, o sea, bueno, también está la alternativa, que esto se está comentando mucho y creo que va a pasar, y es que la mayoría de agentes que vayan a por, perdón, la mayoría de actores que vayan a por licencias no lo hagan por la de clase 2, es decir, la de custodio a cambio, sino que vayan a por licencias más de la clase 1, asesoramiento de criptoactivos, gestión de carteras, que, que desde luego van a requerir de uno de clase 2 para acceder a liquidez y demás. Entonces, veremos pocos de clase 2 y más de clase 1, creo yo. Y esa es una forma de operar sin licencia de custodia ni de cambio en el sector cripto. Al final te apalancas contra una entidad que sí que puede ofrecer esos servicios. Entonces es un poco eso. O sea, desde luego que operar sin licencia así a lo loco no es una opción ni ahora ni en un año, ¿vale? Pero se plantean, pues eso, algún tipo de alternativas por si, pues yo que sé, por ejemplo, a otros países parece una tontería, pero en España un capital de 125.000 euros no se ve muchas veces. Y más para una empresa que ya tiene un track record con un cap table muy amplio y que hacer una ampliación de capital pues requiere de mucho trabajo. Entonces, simplemente para que se tenga en cuenta y no nos enrollamos más, porque si seguimos hablando, puede ser bastante aburrido. Y lo mejor sería que si alguien tiene alguna pregunta que la haga y si no, pues... puede ser. A casa, ¿no? Hacer una pregunta, Ignacio Muñoz. Buenas tardes. ¿Dónde se detallan exactamente todos los tipos de licencias MiCA y sus requisitos? ¿Pueden variar los requisitos dependiendo de cada país? No, o sea, está en el anexo del reglamento, verá que hay un anexo y ahí se establecen los requisitos de capital y las actividades para cada clase. Y luego en las RTS se desarrolla. Claro, sí, sí. Sí, cómo se tiene que suscribir el capital, como las pero vamos, no puede haber servicios ahí. Tenemos en cuenta que es un reglamento, entonces no pueden irse nuevos servicios en un país sí, que sí que estén regulados, en otro no. Y un poco la idea es que por cada servicio que nosotros queramos prestar, pues habrá que justificar ante el regulador el número o sea, los procedimientos de cada uno de los servicios. Cuantos más servicios querramos, más documentación habrá que presentar. Y serán más complicados y se exigirán más o menos cosas. Todos los elementos que necesita uno justificar para cada uno de los servicios vienen detallados más o menos dentro de Sí. las tres guidelines que ha presentado ESMA, donde se desarrolla un poco qué se necesita en cada uno de esos puntos y en cada uno de los servicios. Pero vamos, o sea, ten en cuenta que esto lo que busca es armonizar la normativa en el marco europeo, entonces no tendría sentido que se dejara a los países que establecieran diferentes límites o diferentes actividades. Sobre todo por el mismo tema de temas de pasaporte. Al Claro, final la claro. idea es que si yo estoy ejerciendo tres actividades en España y solo pidiendo una notificación a España que comunique a Francia que voy a ejercer actividades en Francia, no pudiendo Francia entrar a evaluar mis procedimientos, no tendría ningún sentido que los requisitos fueran diferentes, porque Claro. entonces no se podría convalidar país a país eh, para los servicios. Es un poco así y por eso la documentación que hay que seguir no es tanto la documentación propia de cada país, que tampoco ha salido nada, más allá de los Mm. manuales, sino los RTS publicados por la ESMA como autoridad competente europea. Es más, por eso mismo recalcaba Tono que había algunos elementos del manual de CNMV que estaban en inglés, porque realmente están copiados de Sí, sí, de las justo. Sí, RTS sí. europeas. Eh, bueno, pregunta David Madrona. Buenas tardes. ¿El regulador alemán BaFin tendrá que aplicar MiCA o está por encima? O O sea, sea, no entiendo muy bien la sí, pregunta, pero sí, vamos, tiene que aplicar, venga. pero básicamente aplica MiCA. Al final, para Sí, todas las actividades reguladas según el reglamento, es un reglamento que lo que quiere decir es que es un tipo de norma europea que es de directa aplicación a todos los sí. países O sea, BaFin es el homólogo de CNMV en este caso en para Alemania en Alemania. y tendrá que estar regulado según la normativa MiCA y la aplicación de MiCA, obviamente. Mm. Sin perjuicio de que obviamente pues parece que hay un poco una guerra dentro de la Unión Europea de intentar sacar licencias Mm. para a distintas perfiles a los diferentes países para hacerlo más rápido, pero como decimos, tiene que ser exactamente igual por un tema de convalidación. Luego una pregunta Mm. que se hizo en sesiones pasadas y que creo que es interesante hacer. Em, ¿Cómo,
O sea, ¿cómo se va a poder conectar un clase uno, un PSC de clase uno con uno de clase 2 si Mica dice que se prohíbe la figura del agente? Hombre, porque al final el clase uno en sí mismo es una licencia, entonces no es un agente. Lo conectarás contra clase 2 porque el propio Sí. manual establece que, por ejemplo, yo voy a prestar los servicios de custodia dentro de la actividad de custodia y el propio manual te indica que si lo vas a hacer tú o lo vas a hacer con un proveedor. Al final, dentro de la explicación de tu modelo de negocio, con quién te vas a apoyar, cuáles son tus proveedores, pues tendrás que indicar ante CNMV cómo vas a llevar a cabo los servicios tú con tu propia tecnología o con un tercero prestador de servicios. Y es más, no tendrá mucho sentido que yo pueda utilizar un custodio que no esté regulado en la Unión Europea o en España Eso no se puede. y usarlo por parte de terceros. También cuando yo uso un custodio, un tercer proveedor, pues será más fácil porque ese custodio ya ha pasado todos los elementos de MiCA y podrá cederme la documentación para indicar que me adjunto, por decirlo de alguna manera, o incorporo sus procedimientos a mis propios procedimientos dentro de la gestión. Esa es un poco la idea. Hay una pregunta que dice, si mi negocio quiere operar con security tokens, aunque no entren en el reglamento MiCA y estén gestionados por la CNMV, ¿necesito algún tipo de licencia para operar en Europa desde España? Está bien la pregunta. Bueno, pues hay un poco, depende muchísimo de lo que consideres operar con security tokens, porque volvemos a lo mismo como en MiCA, hay diferentes actividades dentro del sector de comercialización, ofertas públicas de estos security tokens. Entonces no entiendo muy bien, ¿sabes? Cuál es el scope de las actividades que quieres llevar a cabo con esos security tokens, pero Estoy seguro, vamos, si sí. Seguro que va a si lo requerir. puedes desarrollar, sí. Sí. Pero vamos, al final uno puede hacer una emisión pública de sus propios valores apoyándose en una ERIR o en una agencia de valores que tienen licencia, pero si uno quiere vender security tokens, tener un mercado secundario de security tokens, vender security tokens de terceros, es decir, proceder a su colocación o crear mercados secundarios, todo eso, independientemente que sea un token o sea un producto financiero no tokenizado, se requiere de licencia para poder hacerlo. En el único caso en que no requieres licencia es en la emisión en oferta pública de tus propios security tokens al mercado, sin perjuicio de que en España, por debajo de 8 millones, esa emisión tendrá que ser validada por una ESI y si está tokenizado, contratar los servicios de una ERIR. Y si estamos por encima de los 8 millones, pues necesitaremos una autorización precisa por parte de CNMV para poder emitirlos. No sé si eso responde a tu pregunta, Miguel. Hay otra pregunta, Tono, que esta es para ti. ¿Qué pasa con los bots de IA que tradean por ti en un exchange, como por ejemplo Binance? ¿Se entendería que es un prestador de servicios sobre criptoactivos y por tanto se aplica MiCA y necesitaría de licencia en su caso? A ver, esto es. Me toca las difíciles a mí. Eh, no, esto, o sea, al final depende un poco del bot, o sea, hasta cuánto se puede parametrizar. Por ejemplo, si yo puedo crear un perfil al inversor, ¿no? O sea, es decir, el inversor a través de, pues eso, de outputs que le da al bot, le genera un perfil y conforme a ese perfil compra los criptoactivos que más entran dentro de ese perfil, pues ahí desde luego puede haber miles, bueno, de la clase A, de la clase primera puede haber dos o tres que estaríamos tocando. Habría que ver un poco eh, o sea, por ejemplo, o sea, el bot sería algo que se licencia a terceros, es decir, yo desarrollo software porque considero que este bot va a ser la leche y se lo dan a terceros para que se lo apliquen. A ver, habrá que ver un poco, pues eso, si realmente solo sirve para ejecutar órdenes, si se tiene en cuenta el perfil de riesgo del inversor, si asesora, es decir, si teniendo en cuenta el perfil del inversor le ofrece los criptoactivos que mejor se adecúan a su perfil. Habría que ver un poco, hay formas en las que se podría entender que sí que va dentro de la clase A, pero habría que ver un poco el tipo de acciones que puede realizar el bot. O sea, aquí yo por completar un poco lo que Mm. dice Tono, la idea es si existe un asesoramiento Sí, subjetivo sí, claro. hecho realmente para ti. Entonces se podía entrar dentro de la clase de asesoramiento sobre criptoactivos, que es uno de los elementos de la clase uno. Y luego obviamente si ese bot ejecuta las órdenes en tu nombre o no. Tiene sentido que en realidad si yo Mm. estoy en un bot de Binance, será el propio Binance el que ejecute la orden y que tenga la propia licencia MiCA. Pero la decisión, dependiendo de cómo se Mm. ejecute esa orden de cómo se asesore o cómo se tomen las decisiones,
será necesario evaluar claramente cómo se produce eso para ver, uno, si existe asesoramiento y dos, si se podría incluso considerar una gestión de carteras, si Claro. están moviendo tu dinero o no. Mm. Pero si, por ejemplo, ese bot lo único que dice es que según la capitalización de mercado, O lo se, parametriza el propio o usuario, lo sí. parametriza el propio usuario, va a ejecutar órdenes para siempre tener, yo qué sé, 10.000 euros entre las 50 monedas más capitalizadas en un porcentaje del 5% de cada uno, obviamente no es un criterio que se ha establecido únicamente según tu perfil de riesgo o según tu persona. Entonces, en realidad sería como una especie de automatización de órdenes de puts de Mm. compra y de venta para que se pueda hacer solo. Pero bueno, Sí, un stop loss, o sea, simplemente es una ejecución de un código, no requiere de una licencia para poder programar un stop loss o similar. Entonces, depende mucho de lo que haga, de lo que pueda hacer el bot con la información que le da el usuario. Vamos, que habría que analizarlo, pero en principio, pues depende muchísimo de la casuística concreta, pero tiene pinta de que estos bots, ¿no? Uno, o serán del propio que tengan la licencia Sí. MiCA, o dos, tiene mucho sentido que haya softwares automáticos que tengan la licencia uno, ¿no? Y que operen contra un mercado como Binance, por ejemplo, desde una licencia MiCA, si realmente hay un asesoramiento y una gestión de carteras, como son dos de las actividades que permite la licencia uno. Pero bueno, caso por caso en este caso, y disculpa que no podamos ser más concretos. Mm. Si soy un exchange registrado bueno, en BDE será, ¿cuáles son los próximos pasos que tengo que dar si quiero seguir suministrando los mismos servicios que venía dando hasta el 2024? Básicamente, lo que aconsejo yo es escribir un correo como preparatorio de la autorización de PSC, tramitaciones MICA creo que es, a la CNMV. Ahí se establece una especie de reunión preliminar, se determina qué actividades vamos a prestar y cuando lo tenemos todo claro, rellenamos el manual y ya empezamos el proceso de autorización. Y luego, Miguel, perdón por aclarar, ¿cuál sería el procedimiento de tokenización de activos propios y venta en mercado secundario para valores mayores a 8 millones? En tema de tokenización, al final, aquí no hay muchísima novedad. Si estamos por encima de 8 millones, lo que es el white paper de oferta pública en mercado primario y no secundario, tiene que ser validado por CNMV. Hay que presentar una solicitud de un procedimiento administrativo ante ellos para poder validarlo con ellos toda la emisión. Al final ahí entra la normativa de folletos y un montón de temas de auditoría de la propia empresa que va a emitir esos productos financieros. Al final lo que intenta delimitar la normativa es que cuando estamos emitiendo más de 8 millones al mercado, estamos metiendo bastante perturbación en el mercado y por tanto somos muchísimo más susceptibles de poder modificar el mercado y por tanto lo revisa la CNMV en una entidad privada. En temas de tokenización, lo único que habría es que en vez de representar el producto financiero, ya sea en cuentas digitales o en papel, lo representarías en blockchain y para ello necesitarías la contratación del servicio de ERIT, que es el servicio que tokeniza y representa en blockchain los instrumentos financieros. Te dice sí, pero ¿haría falta licencia de MiCA para operar también en Europa, además del folleto de la CNMV? No. No, o sea, estamos en dos ámbitos completamente diferentes. Es más, el propio MiCA excluye los productos financieros y por tanto no necesitas ningún tipo de licencia MiCA para operar en Europa. Es más, las licencias MiCA no te permiten listar Mm. security Claro. tokens dentro de tu exchange. Seguramente a futuro habrá exchange que listen, pero son a través del régimen pilot, que se trata de agencias de valores y sociedades de valores que se encargan específicamente de ellos. En concreto, el régimen pilot, a través de la autorización para tener un mercado secundario tokenizado, permitirá esos mercados secundarios a la vez que tiene sentido que permita también la colocación del mercado primario, que es como cuando haces una ICO a través de Binance, pues podrás hacer una ICO, pero de security tokens a través de una agencia de valores o de diferentes operadores. Y el mercado secundario, pues directamente solo lo podrán hacer esas entidades. También existe la posibilidad de la regulación de salir directamente a mercado secundario, pero obviamente esto es lo mismo. No lo podrás hacer tú, tendrás que estar tokenizado y tendrás que entrar en uno de los mercados secundarios regulados que todavía no hay ninguno
En Europa, creo que ha salido un alemán ya, Mm. pero todavía no han salido. Por Sí. norma general, estas bolsas de tokens ¿Ya? también son EIR y por tanto serán ellos mismos seguramente los que te permitan, uno, la entrada al mercado secundario, así como el propio servicio de tokenización. Ahora te va una complicada. ¿Es recomendable combinar el rol de ERIR con CASP asesor para apoyar a un grupo de entidades socias que podrán emitir sus propios tokens, asegurando el cumplimiento normativo tanto al asesorar como al estructurar emisiones? Volvemos a lo mismo. La ERIR es simplemente un servicio tecnológico por el cual voy a representar en un smart contract y voy a controlar, registrar y en su caso anotar los elementos jurídicos en un smart contract para un producto financiero. Básicamente, esa O es sea, calcar producto financiero. O sí, sea, sí. producto financiero. Sí. Entonces, básicamente yo tengo una nota convertida, tengo un bono, o tengo una acción y lo quiero emitir al mercado o no, ¿sabes? Puedo, por ejemplo, tokenizar una SA y no tener por qué hacer una oferta pública de ello y para ello necesitaré una ERIR. Pero CASP al final son otros productos completamente diferentes. Estamos hablando de la definición de criptoactivos que da MiCA, que es cualquier token que tenga como subyacente un valor, un derecho o un bien, aunque parece que se va a poder extender a otras cosas este CASP, pero al final son dos mundos completamente diferentes porque la criptomoneda está considerada un bien mueble que no tiene prácticamente subyacentes aparte de los utilities o los e-money tokens, los asset reference tokens. Pero los productos financieros es un mundo totalmente diferente, entonces no tiene mucho sentido mezclarlos sin perjuicio de que a lo mejor en una misma plataforma puedas acceder a los dos, pero necesitas licencias diferentes y licencias híbridas. La parte de asegurando el cumplimiento normativo tanto al asesorar como al estructurar las emisiones, eso depende muchísimo de qué tipo de emisión vayas a hacer, cómo la vayas a hacer y por qué. Pero la parte compliance en parte de emisiones, pues como hemos dicho antes, tienes dos líneas, por encima de 8 millones y por debajo de 8 millones. Por encima de 8 millones será la CNMV la que validará esa emisión y por debajo de 8 millones tendrás que contratar una ESI que valide la colocación y comercialización de ese producto financiero. Se lo digo, o ¿Producto sea, financiero sea tokenizado o claro, no? claro, o ¿Sabes? sea, le digo a Ángel porque preguntas un grupo de entidades socias que podrían emitir sus propios tokens. ¿Pero qué representa el token? O sea, un security, o sea, un valor negociable, un instrumento financiero o otra cosa. Porque Yo creo que lo del cash puede, a lo mejor se ha podido entender, ¿sabes? Que la parte de asesoramiento sobre claro, claro, es criptoactivos que es, pero son criptoactivos, es o sea, algo, pero sí. la definición de criptoactivo, tal y como lo indica MiCA, excluye de por sí Claro, productos financieros, ya sean tokenizados o no. O sea, claro, que quiere decir, esto es un error que pasa mucho, que es pensar que cuando hablamos de criptoactivos hablamos de instrumentos financieros o similar, y no, son, vamos, son cosas distintas por definición. es más, hasta cierto punto hay que delimitar bien que en las últimas semanas, tanto la EBA como la ESMA, que la EBA es el regulador europeo bancario y el regulador, y la ESMA el regulador europeo de mercado de valores, parece que hay una gran confusión con el e-money token, porque el e-money token en realidad el subyacente es dinero. Y Mm. por tanto el e-money token se puede considerar un fondo y por tanto parece que sea susceptible de ser regulado por las entidades bancarias y no por las entidades de mercados de valores, aunque en principio se le ha dado ahí. Salió una nota conjunta indicando que es posible que a futuro los operadores de e-money tokens necesiten también licencias bancarias o licencias de entidades de pago para poder moverlos. Al fin y al cabo, lo importante es el subyacente, sin perjuicio de que esté tokenizado o no. Y obviamente MiCA excluye de por sí todos los productos financieros y bancarios. No, lo que dice Ángel es que puede que quieran incluir utilities, pero básicamente securities, préstamos. Bueno, pues un préstamo no. Al fin y al cabo, ahí la sociedad emisora tendrá que, Claro. dependiendo del subyacente, pues yo al final puedo ser una empresa, lo siento por la simplicidad que voy a hacer, pues puedo ser una empresa de patatas, ¿sabes? Mm. Que quiero emitir al mercado un bono, un, Claro. un bono de deuda. Yo, la regulación que se me aplicará a la comercialización de patatas, que también puede ser utility tokens, pues puede ser, no, puede ser, es muy diferente a la regulación financiera de la emisión de un bono para Mm. financiarme. Entonces, dependiendo de lo que yo vaya a hacer en cada caso, la idea es que yo se me aplique una regulación u otra. Lo que no tiene mucho sentido, creo, es que si yo mismo me voy a emitir los bonos y yo mismo voy a emitir los utility tokens, me saque una licencia única o me saque una licencia RIR para hacerlo yo mismo. Al final son licencias muy costosas de conseguir
que tienen el objetivo de ir a más volumen y no me saco una licencia MiCA solo para emitirme mi token utility y no me saco una licencia RIS solo para custodiarme mi producto financiero emitido. Hay entidades específicas Sí. que el mercado se configura de esta manera para poder hacerlo así. Al final, cada cosa en un sitio y con una regulación. Puede ser que se emitan muchísimos utilities te merezca la pena, pero vamos, hay que diferenciar también dentro de MiCA, ¿no, Tono? Lo que es el prestador de servicios sobre criptoactivos y la emisión de utilities. Sí, Son dos sí. cosas totalmente diferentes, sin perjuicio de que yo pueda usar un exchange para vender mi utility, pero la emisión del utility es un Sí. procedimiento diferente al de obtención o sea, está regulado por MiCA, pero no está en el apartado de prestadores de servicios sobre criptoactivos. No estoy prestando un servicio sobre criptoactivos, estoy vendiendo un criptoactivo que es mío y la vinculación jurídica es mía. A ver, por partes. Víctor comentaba algo de si podemos de alguna forma recoger las respuestas. Creo que esto está grabado, ¿no? Pues eso. Supongo que lo grabarán, lo subirán luego a Sí, YouTube, lo sí, podréis pedir por pero- LinkedIn o sí, directamente para poder verlo. Y luego sí que a lo largo de estas semanas hemos ido mandando documentos y subiendo documentos que en el fondo se va recogiendo de manera un poco más escrita todo esto. Y por último, la última sí, pregunta, y lo vamos a ir dejando. Si se quiere solicitar la admisión a negociación de un utility token, ¿se entiende que este se convierte en security token y necesita una ESI? No. no. Volvemos a lo mismo. Si yo tengo un utility token y lo he sacado al mercado primario, luego le puedo decir a Binance o le puedo decir a cualquier exchange que lo quiero cotizar en un mercado o simplemente que quiero que se venda en un mercado. Eh, Tendré que acercarme al exchange y ellos me harán un proceso de onboarding, de admisión de ese token a mercado. Me pedirán, ¿sabes?, el folleto, me pedirán un certificado de un despacho de abogados que indique que es un Mm. utility, me pedirán los derechos subyacentes y tendré que negociar con ellos para que me lo puedan listar o lo puedan vender. Un security token, o sea, al final, un utility tiene un subyacente de un bien, un servicio o un producto no financiero y un producto financiero, a en su contrario, son elementos que son muy parecidos a acciones, a deuda participativa, derivados. Entonces, ese tipo de derecho jurídico subyacente al token hace que sea completamente diferente. Y para nada listar un utility en un mercado secundario va a cambiar la naturaleza jurídica del utility, sino Claro. los sitios donde lo voy a poder comprar, simplemente. Pues nada, os agradecemos muchísimo el tiempo. La verdad es que tenemos curro hasta arriba y si os podemos ayudar en algo, pues contactarnos, encantado de recibiros de manera individual de alguna manera. Hay una última Sí. pregunta, no sé si da Ah, tiempo de migrar. bueno, Si lo es quiero que hacer en mi plataforma, necesito entonces licencia de mercado secundario. Si quieres, admitir la negociación un utility. Eh, eh, es que, o o sea, sea, necesitarías la clase 3. Entiendo que se refiere a. está diciendo si puedo crear un mercado secundario de mi propio token, ¿sabes? Ah, mm, De mi propio utility token. Mm, mm, Es que, o sea, sí, bueno, sin perjuicio de que a lo mejor regulatoriamente habría que verlo y sí. verlo con CMV, porque la primera vez que me plantea crear un mercado Que o sea, secundario, realmente no tiene o sea, no mucho. tiene mucho sentido, porque al Sí, final tú cuando lo listas quieres ir a un mercado donde haya muchísima gente. Entonces, intentar crear un mercado tú mismo, donde vas a tener que hacer el KYC a todo el mundo, crear toda una tecnología completa para listarlo, o sea, no creo que sea la mejor forma para listar ese mercado secundario. Otra cosa sea que quieras crear un mercado peer-to-peer, ¿sabes? Eso es sí. otro elemento que sí que se puede hacer y puede tener mucho sentido para tal. Pero realmente, si tú quieres aportarle liquidez a tu token para que la gente lo pueda comprar y vender, lo lógico es ir a un exchange que tenga muchísimos usuarios y seguramente llegar a algún acuerdo con un market maker para aportar liquidez a ese Sí, token. o que se ve más común en un utility es que solo tenga dos direcciones, o sea, del emisor al comprador y del comprador al emisor. Es decir, no, No tanto sabes sí, de comprador a comprador claro, como el sí. mercado secundario. Mm, Pero la verdad es que la primera vez que me preguntan esto, es posible que forzando la regulación y sí, solo teniendo mi propio token pudiese crear solo mi mercado secundario, mi propia página, sí, pero parece que a nivel de negocio, o es mi opinión, pero que tampoco tiene que ser la más válida porque somos juristas, no tiene mucho sentido crearme un order book en mi propia página web para mi propio mm, token, vamos. Pero la verdad es que es una pregunta interesante que parece que la licencia MiCA está hecha para la negociación de token de sí, sí, terceros, sí. no la propia. Y podría ser que yo pudiese tener solo mi propio token
y solo mi propia historia. Pero bueno, yo creo que se podría preguntar a CNMV, pero creo que realmente no va a ser posible porque al final los mercados secundarios de order book tienen todo un sistema de evitar conflictos de interés, evitar los abusos de mercado, las órdenes que entren correctas, y sería muy raro que Claro. ser juez y parte, ¿sabes? Sí, sí, no. En un propio mercado, y que realmente fuese compliance y totalmente aséptico a mi propia voluntad si yo soy el interesado de que ese token tenga muchísimo valor porque tengo el 30% del supply, que es lo que suele pasar, no emitido, y que yo mismo controle ese mercado secundario y sepa las órdenes, las ballenas y todo. Sería una forma muy, muy poco transparente de tratar un token, y no creo que a CNMV ni al regulador le gustase, pero la verdad es que no lo hemos investigado a fondo, la verdad. Última pregunta. ¿Qué tipo de normativas recomendáis conocer si quiero saltar de un sector del derecho tradicional al sector tecnológico o blockchain? Eh, Básicamente, para mí, y esto ya es una opinión personal, la tecnología blockchain viene a digitalizar el sector financiero, y por tanto la normativa que tienes que conocer es la del sector financiero. Luego, pues tendrá unas vicisitudes específicas, que la representación de los activos sean en tokens o no, pero lo más importante es ley del mercado de valores, reglamento Pilot, MiFID, todas las directrices, los reglamentos, todo lo que viene siendo la normativa financiera en general. Es entender cómo se mueve la compraventa en mercados secundarios, mercados primarios, de todo tipo de instrumentos, ya sean financieros o no. Al final no deja de ser la digitalización del sector financiero en una parte, y por ello habrá que estudiar eso. Y es más, ante la duda, por ejemplo, Mica, aunque un utility token no sea un producto financiero, sí que han aplicado la normativa financiera para sus emisiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay que ser muy gran conocedor del sector financiero y es muy aburrido. Así que, Rodrigo Toquero, pásatelo muy bien estudiando derecho financiero. No. Pues nada, os he dejado los correos por ahí por si necesitáis cualquier cosa, o si no está el de contacto de CISAE. Y seguro que haremos más talleres de este Hombre, vamos estilo. a hacer algo diferente ya, no sabes, dejamos un poquito más de Mica. Sí. Y nada, eso, que nos contactéis en lo que sea para cualquier duda y nada, y a seguir. A seguir. Un Saludo a todos. abrazo. Casual Tampoco se me de... abre Tú no vas a pescar. no se me abre tampoco esto, tío. El Zoom.